Hola gallitos, gallitas. Estamos en el canal de Matefre en la materia de cálculo diferencial. Vamos a empezar el nuevo tema que se llama método de los 4 pasos para derivar. Ok, aquí vamos a aprender dos cosas importantes, dos conceptos importantes, que es la razón de cambio promedio, que le llamamos RCP, que es una pendiente de una recta secante. Obviamente, al hablar de secante, ya estamos relacionando que es una recta que toca dos puntos cualquiera de una curva. Y luego sigue la razón de cambio instantáneo, o RCA, que significa la pendiente de una recta tangente. Cuando hablamos de este concepto, sabemos que se trata de un punto, sí, cualquiera que toca mi recta en la curva. Entonces, el ejercicio que vamos a proponer para comprender este tema es un ejercicio clásico y muy importante en la materia de cálculo diferencial, que viene pues en muchos textos, ¿no?, relacionados con esta materia. Y dice así: tenemos que encontrar el volumen máximo u óptimo de una caja abierta o sin tapa a partir de un trozo rectangular de material de 9 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho. Aquí está nuestro material, ¿sí? No vamos a tomar en cuenta el espesor de este material. Puede ser de papel, de aluminio, de cartón y bueno, cualquier material que nosotros supongamos, con el cual se puede realizar o fabricar una caja para contener algo, un producto, pero no vamos a tomar en cuenta su espesor. Ok, para fabricar esta caja vamos a cortar las esquinas, ¿sí?, a distancias iguales tanto de largo como de ancho, y los laterales que se forman se doblan hacia arriba. O sea, ¿cuáles laterales? Cuando cortamos las esquinas se forman estos laterales o pestañas, por así decirlo, y se van a doblar y vamos a obtener una caja. ¿Ok? Si nosotros aquí visualizamos este esquema, nos podemos dar cuenta que la pregunta que nos hacen de encontrar cuál es el volumen máximo u óptimo, obviamente nos están pidiendo nada más de una caja. Y nosotros razonamos aquí que podemos nosotros cortar cualquier distancia igual de las 4 esquinas, ¿sí? Puede ser de 1 milímetro, de 2 milímetros, puede ser de 7 milímetros, de 1 centímetro, de 1 centímetro y medio, de 2 centímetros, de 3.4 centímetros, y así nos podemos seguir. Podemos nosotros fabricar miles de cajas, ¿no?, dependiendo de los instrumentos y de la precisión que tengamos para cortar las esquinas, ¿sí? Podemos cortarla inclusive de medio milímetro, de 1/10 de milímetro, y imagínense, ¿no? O sea, nos vamos a ir a un número infinito de cajas que podemos fabricar, pero la idea es encontrar cuál es una caja nada más, porque una caja es la que tiene el volumen máximo u óptimo. ¿Y para qué hacemos esto? Obviamente para que el material no se desperdicie y para optimizar un proceso, en este caso de empaque, que es un problema muy común que se resuelve con cálculo diferencial. Y que al final, bueno, vamos a dar una explicación un poquito más sobre esta fabricación y por qué es importante, ¿no?, verlo en el tema de cálculo. Bueno, entonces, si nos damos cuenta aquí, si nosotros hacemos un corte en las esquinas, ese corte X que hagamos, a final de cuentas, nos va a dar como resultado la altura de mi caja, que es esta. Y la altura de mi caja me va a dar como resultado el volumen, ¿sí?, de este cuerpo geométrico, por así decirlo, que es una caja. Entonces aquí nos tenemos que hacer dos preguntas, porque recuerda, tenemos un número infinito de cajas que podemos fabricar, pero hay que encontrar una nada más que tenga el volumen máximo u óptimo. Entonces vamos a hacer las dos preguntas para saber cuál de las dos es nuestra variable dependiente y dependiente. Y decimos, la altura X o el corte X depende del volumen de la caja, o el volumen de la caja depende del corte X que hagamos. Y si nos damos cuenta aquí, definimos, ¿sí?, que el volumen depende del corte X que hagamos de la caja. ¿Por qué?
porque aquí en este esquema se visualiza un poco que ese corte es un poco, mayor, por así decirlo, no es un poco grande. Si visualizamos un esquema, ¿sí?, como este, nos damos cuenta que a la misma placa le podemos cortar una distancia más pequeña que la anterior. Y obviamente la altura va a ser menor, como se ve aquí, y nos va a dar como resultado una caja menos alta, pero con diferente volumen. Entonces la idea es relacionar aquí que el volumen depende del corte X que hagamos, y el corte a final de cuentas es la altura. O sea, el volumen depende de la altura de la caja, porque la altura, que es la X, es el corte que vamos a hacer, ¿sí?, en las esquinas. Entonces, vuelvo a repetir, para poder encontrar una caja necesitamos una expresión que nos relacione estas dos variables, ¿sí? Necesitamos una función, una relación, una expresión que nos combine estas dos variables y que nos las explique de esta manera en la que lo estamos razonando, que el volumen depende del corte X, ¿no? Entonces, la relación aquí la encontramos cuando nosotros tenemos un largo de 9 centímetros y cortamos, ¿sí?, la misma distancia X de las dos esquinas. Recordamos que este es el largo y arriba también, pero son líneas paralelas, entonces es lo mismo, se puede decir en este esquema. El 9, ¿sí?, ya no representa el largo total, lo va a representar 9 menos 2 veces X, porque son los dos cortes que hacemos a distancias iguales del largo. Y nuestro ancho, 7, ya va a representarse por 7 menos 2X, porque son 2 veces los cortes X iguales que hacemos en las dos esquinas del ancho. Entonces aquí nosotros ya tenemos el principio de una expresión algebraica, que sería que nuestro largo de cualquier caja que nosotros querramos fabricar va a ser de 9, ¿sí?, 9 centímetros menos 2 veces X, ¿sí?, o sea, la distancia que nosotros queramos cortar. ¿Sí? Al hablar de la distancia que queremos cortar, también podemos definir qué es la variable independiente, porque la variable independiente puede tomar cualquier valor que nosotros queramos. ¿Ok? Luego, el ancho sería 7 menos 2 veces la X, que es el corte, que ya lo definimos. Y la altura de nuestra cajita, en este caso si doblamos las esquinas o las pestañas, sería nuestra X. Entonces ahora yo necesito la fórmula principal para calcular un volumen. Recuerda que la fórmula principal es largo por ancho por alto. ¿Sí? El volumen, recuerda que es la Y, que es la variable independiente. Como la variable Y depende de la X, el volumen depende del corte en X, que es la altura. Entonces la Y está en función de X. Por eso al final le podemos poner f de X, porque es una función con respecto a X, o que depende de X. Entonces el largo se multiplica por el ancho. Si te das cuenta, aquí tenemos la visualización de el largo, que son dos términos, y el ancho también son dos términos. Entonces multiplicamos el largo, 9 por 7, y me va a dar 63. Y luego multiplicamos 9 por 2x, en este caso sería 9 por 2x, que me va a dar menos 18x. Más por menos me va a dar menos 18x, ¿ok? Y luego tenemos que multiplicar el menos 2x, ¿sí?, por los dos términos que están en el ancho. Menos por más, menos. 2 por 7, 14. X, bueno, como aquí no hay X, se pasa como un término así tal cual, menos 14X. Bien, sería ahora, como quien dice, vamos a cambiar de color para visualizar. Ahora sería menos 2x por 7 y menos 2x por 2x. Sería menos por menos, me va a dar más. 2 por 2, 4. Y x por x, x cuadrada. Recuerda que aquí al multiplicar términos, como son la x es término semejante, cuando se multiplica término semejante, los exponentes se suman. Aquí la x tiene exponente a la 1 por exponente a la 1, ya me queda 1 más 1, exponente a la 2. Ok, y aquí ya
tuvimos la multiplicación del largo por el ancho. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar esto que encontramos, estos 4 términos que encontramos, por la altura. ¿Ok? Vamos a decirlo más fácil, la altura va a multiplicar a la multiplicación anterior de largo por ancho. Entonces decimos la x va a multiplicar al 63. X por 63, 63x. Luego x por menos 18x. Recuerda que esta tiene un x al exponente 1 y esta también, x al exponente 1. Entonces se suman, 1 más 1 me va a dar 2. Menos 18, ¿sí? X por x menos 18x cuadrado. Bien, luego menos 14x por x, también los exponentes se suman, 1 más 1, 2, menos 14x cuadrada. ¿Ok? Y aquí sería más 4x cuadrada por x. Recuerda que se suman los exponentes, 2 más 1, 3. Entonces me va a quedar 4x al cubo. Y ya de aquí nos basamos en el concepto de álgebra, donde nos decían que tenemos que sumar términos semejantes. En este caso los términos semejantes van a ser los términos que tienen la misma letra con el mismo exponente, que en este caso serían menos 18x cuadrada menos 14x cuadrada. Como son términos semejantes, al término semejante x cuadrada no le pasa nada, mira, pasa tal cual. Y lo único que se hace es que se suman los números. En este caso es una suma de números negativos. Menos 18 menos 14 menos 32x cuadrado. Y luego se acomodan, recuerda, de izquierda a derecha del exponente mayor al exponente menor. Entonces, aquí sería primero el término con exponente mayor, 4x al cubo. Luego el exponente que sigue es 3, el exponente que sigue es 2, sería menos 32x cuadrada. Y luego el exponente que sigue de la x sería 1, que sería más 63x. Porque la x aquí tiene un exponente a la 1. Y esta ya es una función que nos representa cualquier caja que nosotros queramos encontrar, ¿sí? Con cualquier corte que nosotros queramos hacer. Y que nos va a dar como resultado un volumen. Y tenemos que encontrar un volumen máximo u óptimo. Aquí nada más estamos apenas encontrando la función que representa esas dos variables. Todavía no encontramos el volumen máximo u óptimo. Bueno, si esta función la graficamos, nos va a dar esta figura de aquí, esta gráfica, ¿no? ¿Y esta gráfica qué nos indica? Bueno, nos indica la relación en centímetros cúbicos del volumen, ¿sí? Que dependen de los centímetros que se corte de cada esquina de nuestra placa. Entonces aquí, si nos damos cuenta, si cortamos 0 centímetros, obtenemos 0 volumen, ¿no? Y cada vez que vayamos cortando con como dice aquí, con la escala de las X, que son 0, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros y así sucesivamente, si nos damos cuenta, si cortamos medio centímetro a cada esquina, tanto el largo como ancho, como lo visualizamos, aquí la gráfica nos da el volumen, ¿no? Obviamente para calcularlo, trazamos con una línea o hacemos la fórmula, lo que nosotros queramos. A final de cuentas, esta gráfica es lo que nos representa. Pero ¿qué queremos comprender de esta gráfica? Que hay un volumen máximo. Mira, aquí está. Un volumen máximo. ¿Sí? ¿Cuál será este volumen máximo? Se ve que pasa de 36. Se ve que pasa. No pasa de 38, pero necesitamos saber exactamente cuál es. Y aparte de todo, necesitamos saber este volumen máximo, cómo se encuentra, con qué corte, por así decirlo, con qué corte se va a encontrar de las esquinas en X. Si te das cuenta, se ve que es como 1.4 por ahí, o sea, no pasa de 1.5, no lo sé, se medio visualiza aquí en la gráfica. Y obviamente no pasa de 2, porque después de ese punto máximo se ve que el volumen va disminuyendo, mira. Antes de ese punto máximo el volumen va aumentando, o sea, la razón de cambio entre el volumen y el corte X aumenta la razón de cambio. Llegamos a un punto máximo y de ahí, cada vez que cortemos una X diferente, el volumen va a disminuir. Entonces,
si tenemos dos volúmenes comparados, por así decirlo, ¿no? ¿Y por qué nos llega aquí a esta intersección de 3.5x,0? ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo corto 3.5 centímetros, obtengo 0 volumen. ¿Qué significa esto? Aquí tiene en la mente esta parte, 3.5 centímetros. ¿Por qué te imaginas esto? Porque nuestro ancho es de 7 centímetros. ¿Sí? Si yo corto, recuerda que dijimos que los cortes iban a ser iguales, ¿sí? A la misma distancia de largo y ancho. Entonces, si yo quiero cortar en el largo 3.5 centímetros, no hay problema, ¿no? Todavía tengo material para doblar, por así decirlo, para hacer una caja. Pero si corto 3.5 centímetros en el ancho, en automático, ya no formo una caja, ya no se forman pestañas, ya corto el ancho a la mitad y ya obtengo dos placas. No obtengo una caja para doblar o una pestaña, pues, ¿sí? Unos laterales para doblarlos y para formar una caja. Entonces, esta gráfica es lo que me dice y es una aseveración correcta, ¿no? Porque nuestro ancho mide 7 centímetros. Eso quiere decir que en 3.5 no va a haber ningún volumen. Antes sí, pero va a estar muy pequeño el volumen. Podemos cortar de 3.4, por ejemplo, 3.4 centímetros. Y nos va a salir, obviamente, una caja con diferencia en el ancho de 1 milímetro, ¿no? Imagínate, 1 milímetro para doblar la pestaña. Va a estar así como rara nuestra caja, ¿no? Conforme vamos nosotros razonando esta gráfica, también nos imaginamos que nos van a salir muchos tipos de cajas, muchos diferentes tipos de cajas, con diferentes alturas y diferentes volúmenes, ¿ok? Pero necesitamos nosotros el volumen máximo u óptimo. Bien, esta es la primera parte de este tema. Le vamos a continuar más adelante. Continuamos, gallito, con los siguientes temas en el siguiente video. Cuídate, suerte y nos estamos viendo.